la Red Peruana para una Globalización con Equidad, organizando este desayuno de trabajo para poder analizar los alcances del TPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que está en estos momentos en negociación y en particular en esta semana se está desarrollando una ronda de negociaciones aquí en Lima. De ahí la urgencia y la necesidad de que el Congreso de la República se incorpore plenamente a este debate para discutir los alcances de este tratado de libre comercio en el que participan 12 países ahora de la región Asia-Pacífico. De nuestro lado del Pacífico están Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Perú, y del otro lado del Pacífico tenemos a Singapur, Malasia, Brunei, Japón, Nueva Zelanda, Australia y me olvido de ¿cuál, Alejandra? Ya dije Japón, Brunei, Vietnam, muchas gracias. Listo, entonces somos 11 países que estamos en este proceso de negociación que incluye aspectos tan diversos como agricultura, liberalización de servicios, inversiones, compras públicas, reglas de transparencia, mecanismos de solución de controversias, estándares ambientales, laborales y temas de propiedad intelectual. El día de hoy no nos vamos a abocar a todos estos temas, nos vamos a focalizar en aquellos que más nos preocupan, que son principalmente el tema de propiedad intelectual, cuya ampliación de exigencias podría significar el tema de concentración de monopolios, dificultad de generación de competencia en el tema de acceso a medicamentos en particular, por la ampliación de mecanismos de patentes, sobre lo cual nos va a dar una explicación más detallada Roberto López de Acción Internacional por la Salud, quien nos acompaña esta mañana, y Peter Maybarduk de Public Citizen de Estados Unidos. También vamos a discutir sobre las implicancias para el Estado peruano de los mecanismos de resolución de controversias en el capítulo de inversiones y las implicancias que tiene para el Estado peruano en materia de regulación ambiental y en materia de protección, defensa de la salud pública. Recordaremos todos el caso de Doerran, en el que Renco Group ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares. Curiosamente, cuando ha sido la empresa, en este caso la que ha incumplido de manera repetida sus compromisos ambientales, y a pesar de que el Estado peruano a través de múltiples ampliaciones del PAMA le dio la oportunidad de ajustarse a la normativa nacional, esta empresa no cumplió, poniendo en grave riesgo a la población de La Oroya en particular. Sin embargo, quien resulta ahora en el banquillo de los acusados es el Estado peruano con esta demanda por 800 millones de dólares. Pero lo que nos preocupa es que no solamente este mecanismo de demanda inversionista versus Estado podría aplicarse al tema de industrias extractivas, como es este caso, sino también a las farmacéuticas y afectar una vez más el acceso a medicamentos. Y seguramente Roberto nos comentará el caso de Eli Lilly, una farmacéutica transnacional versus Canadá, transnacional farmacéutica que está demandando al Estado canadiense por 100 millones de dólares. Y así diversos casos como este que ponen en evidencia los riesgos que pueden implicar este tipo de mecanismos, quitándole potestad a los estados para proteger la salud de sus ciudadanos y los derechos de sus ciudadanos en general. También vamos a tener una presentación sobre el tema de los derechos de autor y las libertades en Internet y las afectaciones que puede implicar este tratado en materia de derechos laborales. Quiero agradecer particularmente la presencia del congresista César Irupaya, que nos acompaña esta mañana. Nos acompañan también los asesores de la congresista Cecilia Taid, la congresista Carmen Omonte y la congresista Esther Saavedra, quienes agradecemos profundamente por su presencia esta mañana.
Voy a dar la palabra ahora a Alejandra Alaiza, secretaria ejecutiva de Red G. Coordinadora. Muchas gracias, congresista Mendoza. Queremos agradecer especialmente la atención de ustedes esta mañana temprano después de un Día de la Madre, así que su interés es muy valorado por nosotros. Las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, el TPP, se han iniciado hace casi 3 años. En noviembre del 2011 hubo una ronda aquí en Lima, pero en general, y ustedes lo habrán visto en el clima del Congreso, esta es una negociación que, a diferencia de otros TLCs, ha recibido muy poca atención por los diferentes representantes, tanto parlamentarios como en el debate público, los medios de comunicación y las propias organizaciones de sociedad civil. Yo quiero plantear algunos temas de lo que significa el reto de esta negociación para nuestro país y en qué contexto se da y qué rol esperamos pueda cumplir el Parlamento peruano en relación a este proceso. El TPP es hoy en día una negociación de un nuevo acuerdo de libre comercio para el Perú, que muchas veces, y hasta el propio jefe negociador nos dice, en algunos casos, tenemos tantos TLCs que en muchos casos mucha gente ya no lo mira, ya no le hace seguimiento, porque parece que fuera uno más de los que ya tenemos. Pero este es un TLC sui generis, porque este es un TLC entre varios países, entre los cuales ya existe TLC. Eso implica que aquellos acuerdos que tengamos, en muchos de los casos, buscan profundizar, ampliar, ir más allá de lo que ya hemos acordado. Por lo tanto, las negociaciones tienen ese reto. Los Estados Unidos, que es uno de los países negociando, pero es el país que tiene la principal iniciativa y es el que viene proponiendo los textos en la negociación, espera en este tratado no solamente profundizar algún tipo de modelo de comercio e inversiones con países con el cual ya tiene TLCs, como con el Perú o con Chile, sino, en las palabras del propio presidente Obama, este TLC es el TLC del siglo XXI. Y la apuesta de Estados Unidos en este TLC es buscar y construir las bases de un acuerdo de libre comercio y un marco de regulación de inversiones para el conjunto de los países de la APEC. La pregunta que todos nos hacemos es, si es un acuerdo tipo TLC para la APEC, ¿por qué no se negocia en la APEC? Claramente se debería ser el foro natural en donde, entre los países grandes, donde también participa China, la discusión sobre qué tipo de reglas y qué tipo de modelos se van planteando más acordes con los diferentes modelos de desarrollo que tenemos los países de la APEC sería más equilibrado. Este TPP es un previo a la negociación de la APEC, en el cual, es nuestra impresión, se está buscando ganar por puesta de mano un modelo de comercio e inversiones que responde de una manera más acorde a los intereses de la expectativa de exportación y de las empresas y las corporaciones de algunos países, principalmente norteamericanas, para, con estos 12 países, llegar con una mayoría de votos a la APEC y definir una orientación de lo que serán reglas que marcarán el comercio y las oportunidades de inversión para el futuro. No se trata solamente de un TPP que afecta al Perú en el corto plazo. Es decir, que tenemos la amenaza, como lo van a expresar los compañeros que tenemos aquí presentes, algunos temas sensibles que implican profundizar y amenazan algunos sectores de particular importancia, sino que además en esta negociación se estaría definiendo las reglas de comercio para el futuro, para la zona Asia-Pacífico, con la gran importancia que esto tiene para el comercio global. Poniendo esto sobre la mesa, es muy importante reconocer que al no tratarse de una negociación bilateral, todos recordarán que cuando negociábamos el TLC con los Estados Unidos y cuando entonces presidente Toledo dijo el TLC sí o sí, parte de la dificultad de la negociación era que solamente eran dos partes y la condicionalidad de los acuerdos era muy fuerte, es decir, para lograr que nuestras exportaciones agropecuarias, los espárragos, llegaran a los Estados Unidos, en la mesa final de las negociaciones, ustedes recordarán, a pesar de que se habían definido líneas rojas por el Ministerio de Salud de aquello que no se debía aceptar, el gobierno peruano terminó cediendo temas de altísima sensibilidad para los peruanos por acceder al mercado norteamericano. En este caso, la negociación no es solamente entre dos países. No es tan fácil acorralar a un país o obligarlo a tomar decisiones. Somos 11 países y en ese contexto hay posiciones
de alta sensibilidad que, en opinión de organizaciones de sociedad civil, como la que yo vengo coordinando o diferentes que estamos aquí presentes, creemos que es urgente que el gobierno peruano defina públicamente cuáles son estas líneas rojas que no se van a aceptar. Porque parte de la dificultad, y lo hemos visto en otros tratados, es que la negociación de los TLCs mezcla muchos temas, son materias muy diversas, y se terminan mezclando decisiones técnicas en donde se toman decisiones del acceso a mercado, de la exportación o de la importación de textiles o de productos agropecuarios por cambios de disciplinas, de regulación, como por ejemplo propiedad intelectual, patentes que afectan acceso a medicamento, internet, entre otros. Entonces, tener una posición política pública al más alto nivel, en el caso del gobierno peruano, es parte de lo que las organizaciones de sociedad civil que estamos movilizándonos, ahora les cuento quiénes somos, alrededor de esa campaña no negociable estamos promoviendo. Resulta particularmente importante en una negociación que lleva 3 años, que casi nadie conoce, que el Ejecutivo tampoco ha hecho un gran esfuerzo por transparentar, que se negocia además sin transparencia, que desde en el contexto de una expectativa de cierre, esta negociación esperan cerrarla en octubre, por lo tanto hay una urgencia de lograr acuerdos. Es muy importante que en esta semana, estando en Lima, los negociadores de estos 11 países, son más de 500 personas sentadas en mesas de negociación, el gobierno peruano pueda hacer bulla y pueda definir claramente qué cosa es no aceptable y con esto invitar a otros países también a no aceptarlo para no solamente proteger a los ciudadanos peruanos, sino por comenzar a promover reglas de comercio internacional más justas de acuerdo no solamente a los intereses comerciales, sino también de los consumidores, de los ciudadanos y de los usuarios. No quiero extenderme mucho en esta introducción, quiero entrar más bien a los temas. Quiero disculpar de este programa a José de Chávez de Cooperación, con quien venimos trabajando profundamente el tema de inversiones. Yo lo trabajo directamente con él, yo voy a hacer la presentación por él. Y más bien vamos a darnos 10 minutos para las exposiciones, para luego abrir una rueda de preguntas más específicas. Y si hubiesen preguntas más generales y de otros temas sobre esta negociación, también podríamos abrir el espacio, ¿no? Entonces, sin otro en particular, le doy la palabra a Roberto López, de Acción Internacional por la Salud, para presentar estos temas. Muy buenos días, gracias por su tiempo. Como dice Alejandra, después de un fin de semana tan emotivo, estamos acá. Bueno, el asunto yo me voy a referir particularmente a lo que significa el capítulo de propiedad intelectual que se está discutiendo actualmente en el Acuerdo Transpacífico en relación con la salud, particularmente en relación con el acceso a medicamentos que la población requiere. Y esto es una historia que comienza en el año 1995, para hacerlo un poco corta, en que se aprueba el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como ADPIC en español o TRIPS en inglés. El asunto que ahí ya el Perú, al ser un miembro de la Organización Mundial de Comercio, acepta este acuerdo y concede, otorga, y está en la legislación nacional y también en la legislación andina, 20 años de patentes para los inventos, incluyendo los medicamentos. Son 20 años y eso lo aceptamos. El asunto es que desde ahí se inicia una escalada a través de las negociaciones bilaterales hasta llegar a esta negociación multipaíses en que se pretende aumentar los estándares de protección a la propiedad intelectual, particularmente a medicamentos. Es el caso de la negociación del TLC con Estados Unidos, cuando Estados Unidos propone en realidad una serie de cláusulas que incluyen mecanismos para aumentar esta protección. Pide segundos usos, pide ampliación de la vigencia de patentes, etcétera, etcétera. Se hizo una discusión muy grande, nosotros estuvimos siguiendo esta negociación y también la negociación con la Unión Europea, donde también se plantearon
otra vez estos mismos elementos, ¿no? Las cuestiones técnicas sobre estos aspectos lo va a tocar Peter Maybardu, que es un experto en estas cuestiones. Yo lo que quiero más señalar las cosas generales sobre esto. El asunto es que en el TLC con Estados Unidos, el Perú aceptó un nuevo mecanismo de protección de la propiedad intelectual, que es la protección de los datos de prueba de seguridad y eficacia de un medicamento. Medicamentos que eran nuevos en el país, así tengan o no tengan, tuvieran o no tuvieran patente, podrían acogerse a este mecanismo y solicitar una protección de 5 años. Esto funciona como una patente en realidad, pero no es una patente porque pueden ser medicamentos que no son nuevos a nivel internacional, pero que para el país son nuevos. Primer registro sanitario en el Perú y pueden tener. Y esto está vigente, Ya hay aproximadamente 18 a 20 productos farmacéuticos que se han acogido a esta protección y se los ha dado. Esta protección ya no la da Indecopi, Indecopi da la patente. Esto lo da la DIGEMIT, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Entonces, ellos dan estos 5 años que a veces se puede convertir en 3, 3,5, 4, de acuerdo al análisis que se haga de los datos, ¿no? Entonces, y ahí estamos. El asunto es que en el TPP ya la propuesta de los Estados Unidos regresa a esa propuesta original que nosotros conocimos en los años de la negociación del TLC con ellos. Y quieren ahora otra vez insistir y de manera muy agresiva en estos nuevos mecanismos de protección de la propiedad intelectual. Quieren ampliación de la vigencia de las patentes por demoras del organismo que otorga las patentes, en este caso Indecopi, que puede ser, digamos, 2, 3 años, 4 años más sobre los 20, si es que el Indecopi se demora 5 años más para otorgar la patente, ¿no? La diferencia se va a sumar a los 20 años. Pero esto no es lo más, bueno, es serio, pero también hay cosas mucho más serias que las patentes de segundo uso. Medicamentos que ya son conocidos, que tienen una patente, se descubre, ya no se inventa, se descubre que tiene una nueva aplicación terapéutica y se pide 20 años de patente más, ¿no? Entonces ya empieza a sumarse, digamos, esta protección con patente y otra patente. También patentes de nuevas formas, ¿no? Nuevas formas moleculares que puede adquirir un medicamento, también 20 años más de patentes, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que lo que se quiere abrir es todo un mecanismo para mantener lo que en Estados Unidos o en inglés se llaman los patentes siempre verdes, o sea, indefinidas, casi eternas. Y en Estados Unidos ciertamente se encuentran, no sé, Peter, tú nos puedes decir más claramente, se encuentran medicamentos que tienen 40 años de patentes, 45, 35, etcétera, no 20, precisamente por estos mecanismos que llevan al titular de las patentes a ampliar esto. Lo que queremos decir en realidad es que estos mecanismos de protección de propiedad intelectual, que no solamente van a los medicamentos, se dirigen al medicamento, sino también incluyen patentes de tratamientos y patentes, por ejemplo, métodos quirúrgicos, nuevas técnicas, digamos, para operar cataratas que pueden ser patentadas, y el paciente que quiere usar esa nueva tecnología tiene que pagar un precio muy alto porque está patentado. No puede, ¿no? Y hasta esto puede llevar, como se ha dicho en los Estados Unidos, a cambiar la legislación, aún en Estados Unidos, donde médicos podrían ser enjuiciados por usar ilegalmente este tipo de patentes. Entonces, la cosa en realidad es muy seria. Y en el fondo lo que hay es que todas estas medidas son anticompetitivas. Todas son anticompetitivas. Todo lo que se refiere a protección de la propiedad intelectual no limitan o eliminan la competencia. Y en el campo específico de medicamentos, lo que se pretende es evitar la entrada temprana de medicamentos genéricos o prácticamente dejarla de lado por muchísimo tiempo. Ese es el gran problema, y lo que lleva a esto es precisamente a altos precios de los medicamentos, altos costos de tratamiento, como se está viendo, por ejemplo, en un campo muy preciso, que es el campo de los medicamentos oncológicos de origen biológico. No tienen competencia y los precios son altísimos, ¿no? Un cáncer de mama, por ejemplo, con un biológico que se llama trastuzumab,
puede llegar hasta 240.000 soles. ¿Quién puede pagar eso? Y no estoy hablando solamente de los bolsillos de pacientes, sino de sistemas de salud público que tendrían que hacer un esfuerzo tremendo para poder financiar esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es de que el Perú sea muy inteligente en negociar este tipo de cosas. Y hay una serie de salidas. Una primera es no. O sea, eso no nos beneficia para nada a nosotros. Como decía Alejandra, nosotros ya, los mercados más importantes ya están abiertos para nosotros con los TLC. El TLC con Estados Unidos, el TLC con la Unión Europea, ¿no? Tenemos TLC con China, tenemos TLC con muchos países. Ya los principales mercados están abiertos, ya no hay siquiera ese cambio, digamos. Yo te doy esto y tú me entregas lo otro. No hay eso, ¿no? O sea, eso. Y también asegurar que el país pueda tener las condiciones futuras de poder cumplir con sus compromisos constitucionales, por ejemplo, o sea, mandatos constitucionales y también compromisos internacionales, como, digamos, básicamente ver cómo se cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene que ver precisamente con el derecho a la salud y a la vida, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también tiene que ver con que los gobiernos tienen que proveer de las condiciones para que la gente acceda a los tratamientos médicos que necesita. Entonces yo creo que estos son contextos muy importantes que el país tiene que pensar para